¿Quién fue el peor emperador de la historia del Imperio Romano? Calígula. Un tipo que gobernó Roma año 37, año 40. Tenía un gran defecto. Vivía amenazando a la gente. Amenazaba. A los amigos y a los enemigos. A los cercanos y a los lejanos. Veía en la amenaza un tipo de construcción política. Le gustaba amenazar a todo el mundo. Usaba el miedo como forma de dominación. No le gustaba que lo quieran, sino que le teman. Él prefería eso. Tan inestable era este mucho Calígula, que nombró cónsul a su caballo. ¿Vos podés creer eso? El caballo de Calígula se llamaba Incitatus, impetuoso en latín. El caballo, exactamente, tenía 18 sirvientes exclusivos para él, para el caballito. El caballo llevaba collares de piedras preciosas. Estaba loco este Calígula. El caballo comía copos de avena mezclados con escamas de oro. Tomaba vino. Es más, cuando Incitatus corría en el hipódromo de la Gran Roma, la noche anterior a la competencia se decretaba un silencio general, que nadie podía violar en toda la ciudad, bajo pena de muerte, para que el caballo descanse bien. Todo esto era obra, capricho, del emperador Calígula, que tenía amenazado a su propio pueblo. Generó mucho, pero mucho malestar y alerta en el sector agropecuario lo que dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en una entrevista que dio el fin de semana. Dijo que tiene dos opciones para controlar de precios en los alimentos: aumentar las retenciones o comenzar a tener cupos de exportación. El gobierno aumenta los impuestos y del otro lado baja los impuestos, es decir, va contra el campo, o cupos o retención. ¿Qué dice Maquiavelo en su obra El Príncipe? Dice: es más seguro ser temido que ser amado. Porque de la generalidad de los hombres se puede decir muchas cosas, que son ingratos, que son volubles, que son simuladores, que son cobardes ante el peligro, que son ávidos de lucro. Y lo que dice Maquiavelo es: mientras les haces bien, son completamente tuyos. Te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida, sus hijos. Cuando la necesidad se presenta, se rebelan. Por eso, concluye Maquiavelo, siempre es mejor que el príncipe sea temido a que sea amado. El amor se termina, el miedo no. El amor es condicional, el miedo no. El miedo te paraliza, el miedo te detiene, el miedo asegura que la gente se quede quieta. El miedo ahuyenta la protesta. El miedo expulsa la disidencia. El miedo es un arma política muy fuerte. Y el miedo se construye, entre otras cosas, a través de la amenaza. Entonces, como bien dice Gonzalo Abascal, excelente columna en el diario Clarín, excelente columna. Alberto Fernández es un presidente que amenaza todo el tiempo. No para. Tal vez por falta de recursos, tal vez por falta de buenas noticias, tal vez por inseguridad propia, tal vez para quedar bien con la reina, no sabemos. Pero lo concreto es lo que dice Gonzalo, que el mecanismo preferido para ejercer el poder del presidente argentino es la amenaza. Vamos a los hechos. Primera amenaza, agosto 2019, a los jueces que investigaban a Cristina. Dice: algún día Ercolini, Bonadío, Irurzún, Hornos y Geminiani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron. Segunda amenaza, ya presidente en los primeros días de la cuarentena, a propósito del surfer o el surfer, ¿te acordás de ese? Sí. Bueno. Vemos a un idiota que se escapó de su casa y apareció en Ostende. Esas personas van a tener que explicar mucho. Segunda amenaza. Tercera amenaza, marzo del año pasado. El sector alimenticio tiene que hacer una revisión de lo que pasa. No es posible que los precios suban. Voy a ser implacable. Cuarta amenaza, una semana después, ante el aumento de la circulación de autos en cuarentena. Les aviso que a donde los encontremos los detenemos. Y les vamos a sacar el auto. Porque si no entra con la razón, va a entrar por la fuerza. Quinta amenaza, caso Vicentín. Si el juez dice que no a la propuesta del concurso nuestra, no tengo otro camino más que la expropiación. Sexta amenaza, Techint. Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos. A esos miserables les digo que no dejaré que lo hagan, por los despidos. Séptima amenaza, wow, fuerte, ¿no? A comienzos de este año.
Si el relajamiento sigue, las fuerzas de seguridad saldrán a la calle para disipar a la gente. Octava amenaza este fin de semana. Contra el campo, contra el aumento de precios con el tema, ¿no?, de la carne. No estamos dispuestos a tolerarlo. Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema. La repetición de la amenaza muestra algo. Yo no sé si es inseguridad. Vieron que la gente que amenaza mucho es porque es insegura. Puede ser falta de contenido. Puede ser la necesidad de construir autoridad que no la tiene. Yo no sé lo que es. Como sea, el presidente debería entender que cuando alguien vive amenazando a los demás, ya no genera miedo, sino lástima, ¿eh? Ojo con esto. Ojo con esto, porque a veces vos querés generar miedo y generás lástima. El riesgo de amenazar todo el tiempo es que ese recurso, lejos de hacerlo fuerte, fortalecerlo, lo termine debilitando. Es cierto lo que dice Abascal en esta nota, ¿no? La amenaza puede ser un recurso extremo, válido o no, lo podemos discutir, pero amenazar a uno por mes no es recomendable. ¿Por qué? Porque convierte al líder en una caricatura. Le saca credibilidad. Mirá este tipo todo el día amenazando, gritando, pataleando, le saca contundencia. Lo digo con mucho respeto porque es nuestro presidente, ¿no? Le saca eficacia. Casi de onda se lo decimos al presidente, no es recomendable que amenace todo el tiempo, porque le saca autoridad. De hecho, la cuarentena se deshilachó porque la gente ya no podía más. De hecho, Vicentín nunca fue expropiada. De hecho, la inflación sigue subiendo pese a las amenazas. De hecho, muchas empresas siguen despidiendo gente, por más que esté la doble, la triple, la cuádruple, sigue pasando, si querés hacemos la lista. También decía Maquiavelo, y perdón por citarlo tanto, pero a mí me apasiona, no se debe amenazar sin tener los medios para cumplir la amenaza. Ojalillo, ¿no? Entonces el problema no es que Alberto es una máquina de amenazar, sino que también después no cumple nada de lo que dice. Y eso lo ridiculiza. Eso lo vuelve un presidente todavía más débil. Todo indicaría que hay, un psicólogo diría, una especie de compensación, ¿no? Fernández nace como un presidente con poco poder, porque es ungido por su vice. Caso único en el mundo, salvo Putin, con Medvedev, no pasó que el vice lo pone a dedo al uno, al presidente. A partir de esa debilidad inicial, yo creo que es muy probable que haya una búsqueda de compensación. Es decir, armar su propia estructura de poder. Bueno, yo no tengo, la voy a crear. Lograr respeto, legitimidad, sumisión, acatamiento. Sin embargo, yo le digo, créame, señor presidente, va con buena intención esto. Nadie consigue eso a los gritos, a los ponchazos. Por lo general, el que grita no tiene razón. Por lo general, el que se pone muy nervioso tampoco tiene razón. Por lo general, el que se enoja pierde. El dedo levantado, el megáfono, el show de la amenaza no confiere autoridad. Más bien todo lo contrario. Lo que sucede, y con esto cierro, es que hay en el kirchnerismo un gen, ¿no?, profundamente autoritario. Alguna vez Moreno, yo me acuerdo, hizo el gesto de degollar a la mesa de enlace histórico, ¿no? Y alguna vez Cristina dijo, hay que tenerle miedo a Dios y un poquitito a mí también. A veces no hay con qué darle, de tal palo, tal astilla. No hay que aterrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito.